Listo, ya estamos grabando. Entonces, mira, yo te voy a hacer como el ejercicio aquí en este cuadrito y vamos a hacerlo de las dos maneras. Digamos que manera A y manera B. Entonces, la A es como la correcta, digámoslo así, y la B es como tú lo estás comprendiendo. Entonces, el valor inicial son 18 millones, ¿cierto? Para todos es claro que eh, sobre este saco el 30%, estos 5 millones 400, todo este valor va a ser IVA incluido, ¿no? Digamos que lo que tú me dices aquí es que aquí también tienes 5 millones 400, pero que tú al restar los 18 millones, el saldo que tú, digamos, reflejas son 12 millones 600 y sobre este valor sacas el 20, ¿cierto? Entonces aquí te quedan 2 millones 520 mil, IVA incluido. Ahora de 12 millones 600 sacas los 2 millones 520 mil que acabaste de pagar, digámoslo así, y te queda un saldo de 10 millones 080 y aquí estarías pagando el 50, ¿cierto? Que es lo que paga en mayo 30. Porque si al inicial pago el 30, aquí el 20-50, te falta el 50. Si tú le sacas el 50 a esto, quedarías debiendo 5 millones 40 mil. No se terminó de pagar. O sea, aquí al final te queda un saldo de 5 millones 40 mil. Mientras que si lo hacemos con el 30% de 18 millones, ¿cierto? Como digamos la manera correcta, tengo 5 millones 400. En el segundo punto de 18 millones, por el 20%, voy con 3 millones 600. Y el restante en el paso C va a ser el 50% de los 18 millones, o sea, 9. Esto sí me suma 18, esta manera no me suma 18. No sé si de pronto ahí ya me hago entender del por qué no lo puedes calcular sobre el saldo. Porque tú no estás pagando un saldo, tu contrato son 18 millones IVA incluido. Entonces tú no puedes pagar el 20 restando lo que ya pagaste porque no vas a abonar a los 18 millones. No te va a sumar nunca 18 millones. Aquí la respuesta y la clave es el reconocimiento inicial. Si tú en el reconocimiento inicial, y de hecho pues no te quedaría así, entonces vamos a poner aquí otra tablita. Supongamos que es opción C. Y si alguien lo hubiera hecho así, que incluso creo que Vanessa lo hizo así, yo le dije a Vanessa, no está malo, pero la forma correcta es esta A. Pero creo que fue, no me acuerdo si fue Vanessa, la verdad me corrí. Pero entonces aquí lo que hicieron fue reconocimiento inicial del 100% del contrato. O sea que en el momento A, 1 de abril, llevaron al gasto 18 millones IVA incluido. O sea que llevaron 15 millones 126 050. Y le quitaron la retención, en este caso de una sociedad, el 11%. Vamos a hacer aquí como el escenario. Entonces la retención, 1.600.000 y el IVA, 15, 126.050 por el 19%, 2.873.950. Entonces tengo 15, 126.050 más el IVA de 2.873.950 me da los 18, menos la retención. Entonces me da una cuenta por pagar de 16, 336, 135, ¿cierto? Ese es el total del contrato, toda la causación del contrato. Ajá, sí, pero digamos que no hay problema. O sea, en el entendimiento de que el reconocimiento inicial aplique, está correcto, ¿cierto?
está bien como lo hizo en ese momento Vanessa. Entonces al momento A, que es el momento inicial, tengo que pagar el 30%. Ahí sí va a ser el 30% de los 16.135.000. En ese escenario hubiera sido 4.900.841 aproximado. El 30 de abril va a ser el 20% de los 16. O sea, aquí 3.627.227. Y el 30 de mayo va a ser el 50% de los mismos 16. Correcto. Y estos tres. Vale, no, digamos que lo que yo te dijera que estaba bien, pero no aplicaba el reconocimiento inicial porque la causación tenía tres partes. Pero digamos que esto es para responder la pregunta que me hacía Helen de qué pasa si sí lo tengo que reconocer todo al principio, sobre qué valor calculo los porcentajes. Entonces, en ese caso, lo calculan sobre el saldo de la cuenta por pagar, sobre este. Solo, sí, exactamente. O si no depende de nada, o sea, simplemente es por inercia, pero si el proceso depende de que, por ejemplo, el contador le pagan, o sea, es una asesoría permanente. Cuando los contadores están generalmente por prestación de servicios, así como asesorías independientes, es decir, no son contratos laborales, generalmente los contadores les pagan no cada mes porque vaya y respire, sino le pagan cada mes cuando entregue estados financieros. Si no entrega estados financieros del mes, pues no le pagan. Entonces ahí yo no puedo causar el gasto todo al principio porque no sé si el contador va a entregar juicioso de aquí al año cada mes o va a entregar cada 2 meses o va a entregar cada 3 meses, ¿cierto? Entonces, cuando no depende de nada, sí lo hago todo al momento del reconocimiento inicial. Cuando depende de algo, al momento que se causa esa dependencia, ahí causo el gasto. Listo, chicas, chicas y chicos, por aquí está Sebastián. ¿Alguien más tiene dudas sobre esto? Sí, no era simplemente la causación, era simplemente aplicar el gasto. Lo que pasa es que, mira, aquí en el ejercicio, lo que yo, como les di la fecha 1 de abril, lo que hubieran hecho únicamente es este, hasta aquí. Causar el gasto de 5.400.000, perdón, 5.400.000 menos el dividido el 1.19, o sea, el gasto de 4.537.815, el IVA de ese valor, la retención de ese valor y el pago. Digamos que hasta aquí acaba 1 de abril. Porque lo que estaba, digamos, lo que solicita el ejercicio es realizar las transacciones. Y en este ejercicio, si alguien me dice, no, es que aquí solo decía 1 de abril y me hubiera hecho eso, porque pues también me ha pasado, entonces me hubiera hecho solo hasta aquí. Pero ustedes hicieron los tres momentos en el mismo ejercicio, está bien. No sé si al final les puse el del 30 de mayo. Colocaron las fechas diferentes, simplemente, ¿cierto? Digamos que momento A, 1 de abril, momento B, 30 de abril y momento C, 30 de mayo. Está bien. Lo que pasa es que yo estoy, ya me ha pasado que alguien me dice, no, es que aquí solo decía 1 de abril, yo hice solo la del 30, que era el 1 de abril, ok. Es cuestión de interpretación, no hay rollo. Sí, simplemente es copiar abajo el momento B. Juana, dime, vean, les voy a hacerles como una figura aquí, espere a ver si soy capaz de insertar aquí como que no tengo como la herramienta para dibujarlo. A ver si por aquí me deja hacer una pirámide. Pirámide. Entonces digamos que esta es la de renta, ¿cierto? Entonces tengo no declarantes,
declarantes y grandes contribuyentes, ¿cierto? Estos es como los tres universos que hay en retención de renta. Esto tan gigante que quedó. ¿Cierto? Todos tenemos claros que esos son los tres tipos de contribuyentes que hay. No declarantes, declarantes y grandes contribuyentes. Voy a poner por aquí unas flechitas. A ver. Flecha en línea. Vamos a ver si soy capaz. Vamos a ver si con esto. No, esta no fue. Necesito una que sea hacia abajo. Mm, 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 mm. Es esta. Entonces, digamos que en este orden de la pirámide, ustedes se pueden aprender eso de esta manera. Los grandes contribuyentes siempre le van a hacer retención. Ay, tocarle cada vez. A los declarantes y a los no declarantes. Siempre. El grande contribuyente hacia abajo. O sea que le aplica retención de gran contribuyente a declarantes y de gran contribuyente a no declarantes. ¿Sí? Hasta ahí la tenemos clara. Los declarantes le hacen a los no declarantes y esta flechita hacia arriba, no la veo. Bueno, no me sale hacia arriba, pero supongamos que es esto. Entonces, declarante le puede hacer a gran contribuyente y a no declarante. ¿Sí? Pero el no declarante no le puede hacer a nadie. Este es el único que no practica. Entonces, en la pirámide de título de renta siempre va hacia abajo. Los grandes contribuyentes y declarantes le hacen a grandes contribuyentes y a no declarantes. Esta pirámide también funciona en el término de renta entre iguales. Es decir, vamos a poner doble vía, donde hay una de doble vía. No, solo retefuente. Sí, a título de renta. Si es responsable, es declarante, solito. Yo creo que ahí me quedó mejor. Vamos a poner esto más chiquitito. Aquí es donde extraño el tablero. Ahí ya les queda más claro cómo funciona. Sí. Ujú. Sí, que esto fue lo que, y básicamente es lo que hicimos. O sea, la retención a título de renta prácticamente, pues digamos que en resumen, la excepción es entre no declarantes. O sea, un declarante nunca le puede hacer retención a nadie, nunca.
Un no declarante, un no declarante nunca hace retención. De resto, entre todas las figuras de contribuyentes aplica. Mire, aplica parejo de declarante a declarante, de gran contribuyente a gran contribuyente, de gran contribuyente a declarante, de gran contribuyente. O sea, lo único que no se le aplica retención o la única forma en que no haya retención es cuando es entre no declarantes. O el que compre es un no declarante. De resto, siempre hay retención a título de renta. Miren que esa es como la conclusión. Diferente en el IVA, que sí tengo más excepciones, pero en renta la única excepción es que el que compra es no declarante, no hay retención. Qué flecha tan torcidita. Pero espérame un segundito. Ya vamos para el 2. ¿Aquí alguna duda en esta? Sí, ya voy a hacer la misma para el IVA. Ya la hago. Antes de ir ya con los servicios puntuales, porque yo sé que si ya les queda claro esto, vamos a poder hacer lo de los ejercicios. Entonces, en vez de llamarse no declarante, se llama no responsable y se llama responsable y grandes contribuyentes. Listo. Son los tres universos que hay, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer las mismas flechitas. Voy a tratar de copiarlas de acá para no tener que... Me aplica lo mismo. El gran contribuyente siempre le va a poder... Ay, el gran contribuyente siempre le va a poder hacer a todos. Entonces vamos a insertar por aquí. El gran contribuyente le hace al no responsable. Le puede hacer, ¿no? Sí. No. Rete IVA. Mira, retención a título de IVA. Sí. Le pueden hacer, pero como no hay base, no va a haber. Ajá, pero le pueden hacer. Digamos que la estructura es que le pueden hacer. Obviamente como no hay base, sí, no, nunca pasa, pero pues es para que aprendan que aquí es hacia abajo. Obviamente no hay base, entonces pues digamos que le va a hacer, pero le va a hacer cero porque no hay base. Listo. Entonces tengo claro que el gran contribuyente le hace al responsable y al no responsable. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Quién? Exactamente. Ayúdame porfa con las excepciones. ¿Cuál es la primera excepción? Ujú. Las 4 BTs o las 25, 27 en compras. Ujú. O sea que aquí, mira que no puede hacerse como lo tengo acá arriba, entre declarantes y declarantes, pues en este caso responsables y responsables. O sea que aquí no me aplica. Espera, exactamente. O sea, de aquí hacia arriba no se puede. Y miren que en renta se podía. Declarante a gran contribuyente le hacía. En, en IVA no aplica. No hay hacia arriba, solo hay hacia abajo. Exactamente. No, esa sí aplica.
Ujú. Eh, no, ya no aplica. Ya el responsable no le puede aplicar a los no responsables, a ninguno. Mire, estas son las tres excepciones. Cuando la operación sujeta se realiza entre responsables, o sea, aquí de frente, entre las dos pirámides, en la parte del medio, no aplica. Entonces voy a insertar aquí un cuadro de texto. Ay, no me lo deja meter. Espérenme a ver por aquí. No aplica rete IVA entre grandes contribuyentes. Ay, no me va a dejar detrás del texto. No aplica rete IVA, ¿cierto? Que es esta. Entre responsables no aplica la segunda parte de la pirámide. Cuando el que compra es responsable y el que vende es un gran contribuyente, o sea, de abajo hacia arriba no aplica. Responsable a gran contribuyente no aplica. Y la tercera, cuando la operación sujeta a retención se realiza entre entidades estatales y un gran contribuyente. Digamos que aquí no se los puse porque las entidades estatales no son responsables de IVA, pero están como a la par de los gran contribuyentes. Entre entidades estatales o entre grandes contribuyentes. O sea que la retención de IVA únicamente aplica hacia abajo y cuando la practica un gran contribuyente. Listo. Hola, mira, aquí está la excepción. Mira la tercera excepción. Es que la tercera excepción, digamos que tiene tres. Entre entidad estatal y gran contribuyente. Esa es la primera excepción. Digamos que la 3A, entidad estatal y gran contribuyente. 3B, entre entidades estatales. Y 3C, entre grandes contribuyentes. Es que el que es gran contribuyente de IVA es gran contribuyente de renta. Uno no puede ser gran contribuyente de IVA y no y en renta no. Gran contribuyente es gran contribuyente, que está digamos por encima de la categoría. Y son esos que tienen muchos ingresos o que tienen mucho como volumen de ventas. Por ejemplo, ¿quién es un gran contribuyente en Colombia? Las grandes superficies. El Éxito, eh, Jumbo, bueno, ese tipo de entidades, PriceMart. Dudas ahí con la pirámide antes de la compañerita que me iba a preguntar de sobre la 2.
Ujú. ¿Quién te está cobrando a ti el servicio del aseo? Exactamente. Entonces, si no hay IVA, no hay base para rete IVA. Sí, señora. ¿Alguien más duda sobre este 2? Listo. ¿Alguien ahí mientras la acompañe? ¿Quién me habló ahí? Helen o Tatiana. Ah, ok, sí. Es que me tengo que ir aprendiendo las voces. Esa es la cual, perdóname, la séptima. Esta. Listo. Entonces, eh, el que compró no es responsable de IVA y no es agente retenedor. O sea que yo lo que podría decir es que esto es como la persona que antes llamábamos eh, régimen simplificado, ¿cierto? Está en la parte baja de la pirámide para los dos. Para renta está ubicado aquí en no declarante. Y recuerden que el no declarante no practica retención. Y para IVA está en la parte de abajo, no es responsable. O sea que no aplica ni retención de IVA ni retención de fuente, porque mira que no aparece dentro de las opciones de la pirámide que puede practicar. Aunque le haya comprado a alguien que le factura IVA. Pero como no tiene la responsabilidad de ser agente de retención, no puede hacer retención. O sea que en este ejercicio no hay retención. Porque el que compra es el que hace la retención. Acuérdense de la frase que yo les decía. El que compra la hace y el que la hace la paga. El que compra no puede hacer la retención porque no tiene la calidad. Mira, no agente retenedor. Sí, el IVA de los 3.700.000. Ahora, como no sé qué, digamos que aquí ya me voy a otro tema que ustedes igual van a ver más adelante, como a detalle y es, mm, seguramente esta es una empresa, yo te pudiera decir, esta empresa puede ser una empresa de transporte. Bueno, aunque no porque es no agente retenedor. Supongamos que es una papelería pequeña, como las que tenemos todos cerca a nuestra casa. Entonces, la papelería no expide IVA y tampoco hace retención, pero esa papelería va y le compra su mercancía a, no sé, a la mayorista. Entonces, la mayorista cuando le factura con IVA. ¿Qué va a pasar con esa persona cuando compró con IVA? Ese IVA lo está perdiendo porque no tiene contra qué cruzarlo. Ese es como el efecto que tiene la contabilidad de esa persona no responsable de IVA, porque ese IVA lo tiene que poner como mayor valor del gasto. O sea, en la contabilidad real, como existe, como existe, no lo recupera vía IVA, sino que lo recupera vía renta. Entonces, esa persona en su contabilidad, digamos, real, comercial, lo que va a hacer es registrar un gasto no por 3.700.000, sino por 4.403.000. Es decir, le va a sumar el IVA al gasto porque no tiene con qué cruzar. Cuando el que compra no es responsable de IVA, no maneja las cuentas 24, o sea, no maneja IVA generado e IVA descontable, porque no hay lugar a IVA descontable. Si yo no soy responsable de IVA, no puedo manejar IVA descontable. Entonces aquí la contabilización correcta es hacer un gasto por el valor completo, IVA incluido.
Sí, estaría malo porque yo no soy responsable de IVA, no tengo, no hay lugar en puesto descontable. No, solamente pueden solicitar IVAs a favor quienes exportan. Pues hay unas excepciones, ¿cierto? Pero en este caso lo que se hace es que, digamos, el IVA no lo pierde, lo recupera vía renta, le sirve como descuento en su declaración de renta. Entonces el concepto de esta persona es inventario y en este caso el inventario es mayor valor. Ay, se me perdió el valor que les había dicho. 4 millones, sí, 4.403.000 y aquí la compró de contado equivalente. Pero es porque, sí, correcto. Pero la causa de eso es esto. El que compra no es responsable de IVA. Sí, es sinónimo. Bueno, ¿cómo la hiciste, Juana? Ujú. Ah, le hiciste retención de IVA. Ujú, ok, vale, ok, vale. Pero no puede haber impuesto descontable porque mira que la persona o la empresa que está comprando no es responsable de IVA. O sea que cuando esa empresa vende, vende sin IVA. Entonces, cuando vende sin IVA, no genera IVA. Y si yo no genero IVA, no puedo descontarme IVA. Entonces, en el caso del que compra, es un no responsable y compra con IVA, ese IVA es mayor valor del gasto, del inventario. Supongamos que no compró mercancía, compró papelería para la oficina. Entonces, el gasto de la papelería va por 4.400.000, no por 3.700.000. El gasto, el IVA lo suma al gasto, o en este caso lo suma al inventario, es mayor valor de la compra. Exactamente. Pero la razón es esa, porque el que compra es no responsable de IVA. Miren que el 7 es al revés. O sea, compra un no responsable de IVA, es igual, pero al que le estoy comprando tampoco es responsable de IVA. En el ejercicio 6, al que yo le compraba sí tenía IVA, pero en el 7, al que yo le compro, no hay IVA. Entonces ahí habrá retención de IVA. Ajá. Bueno, en las dos. La respuesta es que en las dos igual no hay. Pues sí, en renta no da base. En renta no da base, muy bien. Pero en IVA tampoco, porque no hay base de IVA. O sea, me aplica la respuesta, les aplicó para las dos, sin querer queriendo. No da la base. ¿Listo? Vale, sí. Digamos que precisamente de eso se trata, chicas. Porque si yo a ustedes no les pongo los ejercicios, ustedes no se van a encontrar con las dudas. Yo a ustedes les puedo decir esto en clase, verbalmente, porque digamos que yo no puedo o no puedo pretender poner en una diapositiva todo lo que yo hablo con ustedes, porque si no, pues imagínense, unas diapositivas cargadas de texto, ¿no? Yo coloco ahí casos, temas puntuales y voy profundizando a medida que voy desarrollando el encuentro. Pero una cosa es lo que uno habla, ¿cierto? Y otra cosa es lo que uno pone en práctica. Si yo no les dejo esos ejercicios y no les coloco puntualmente casos diferentes, casi que todos son diferentes, yo creo que hay como tres casos iguales, de resto todos son diferentes, pues ustedes no se van a encontrar con esas dudas.
Y eso, muchachos, es lo que pasa en la vida real. O sea, cuando ustedes van a ser contadores de una empresa responsable, de una no responsable, de un gran de cualquier empresa que compra, que vende, que servicios, que transporte, que exento, que IVA, que todo. Y eso no necesitamos aprendernos en el estatuto tributario, pero tenemos que tener en cuenta las pautas básicas. Y estas son pautas básicas. Responsables, no responsables. Miren que la verdad es que la forma más fácil de uno aprenderse esto es con esta pirámide. Yo creo que es la forma más didáctica. Así nunca se les va a olvidar. Y hacen la pirámide en su mente. Esto la verdad sí es algo que tiene que aprender de por vida, muchachos. El día que cambie pues esto en la reforma tributaria, pues les va a cambiar el concepto. Pero yo les puedo decir que desde que estoy en este cuento nunca ha cambiado. Siempre ha sido igual. La pirámide siempre ha funcionado de la misma manera, como hacia abajo. Ah, ok, ya van familiarizándose con los conceptos, eso es muy importante. Listo, ¿con cuál? Perdóname, ¿cuál es esa? Ok, listo, ya. Sí, a ver, se realiza el pago de una factura el 2 de mayo. La factura había sido recibida el 4 de abril por concepto de arrendamiento del local, donde presta sus servicios una compañía responsable de IVA. Ah, ok, pero mira que la factura es de 5 millones más IVA, o sea que sí es responsable, sí tiene IVA. Y recuerden lo que les dije, si es responsable de IVA, es declarante de renta. Yo eso también se los dije en la clase pasada. No les voy a colocar textualmente ahí si les coloco el IVA o les coloco, se entiende, ¿sí? Miren que este es ese escenario, donde ya no les estoy dando puntualmente qué significa, sino que ya hay que comprender, porque ustedes en la calle no se van a encontrar con que una factura les diga responsable o no responsable. A ustedes les va a llegar una factura. Y si les llega con IVA, pues entiendo que es responsable y que es declarante. Si me llega sin IVA, entiendo que no es responsable y que no es declarante. ¿Vale? Correcto, correcto, correcto. En la fuente, sí. No,
Ay, no. Ah, cancelando el... Ah, ok. Ah, ya, ya. Le dan como la vuelta al registro. Ah, no, sí, pero no hay necesidad. Pues igual si lo hacen no está mal, ¿no? Tampoco es que... Listo, chicos. ¿Alguien más? Karen, Sebastián, no los he escuchado el día de hoy. ¿Dudas? Sí, vale. Sí. Eh, pero yo aquí sí te puse servicio de transporte de mercancías. Correcto. Entonces ahí sí aplica que es de carga. Ajá. Si yo colocara servicio de, ¿qué te dijera yo? De pasajeros. Entonces hay una tarifa especial para transporte de pasajeros. Sí, correcto. Y es terrestre, ¿no? Porque también podría ser aéreo. Sí. Ah, espérame, si es el 1%. Espérame, yo miro la tabla que no me la sé de memoria. Ese es transporte de... Ah, mentira, sí, es el 1%. Sí, transporte de cargas del 1%. Y si te cumple la base así, 100, 500.000. Correcto. ¿Listo? Perdóname, creo que ahí me está hablando Helen, ¿cierto? Entonces para Alejandra, bueno, Vanessa, termino contigo entonces, perdóname, Alejandra, un momentito. Ciérrame la idea, Vanessa, por correcto. El resto, el neto. Ujú, correcto. Listo, ahora sí, Alejandra. Es la 11, ¿cierto? Sí, el gran contribuyente es el que está recibiendo la factura, el que paga, correcto. Sí, correcto, no aplicaría. Correcto. Vale. ¿Alguien más, chicos?
Listo. Vale. Ok, vale. Igual me van contando. Y sobre el taller teórico, chicos. ¿Esa es, esa es cuál? Perdóname. La misma, ok, sí, cuéntame. Porque el que está adquiriendo el servicio es gran contribuyente, correcto. Espera. Ujú, ok. Eh, digamos que hoy vamos a trabajar sobre ese tema de la retención. Entonces, por eso, digamos que les puse el que fuera hasta ayer para poder que hubieran por lo menos investigado y leído al respecto y hoy poder tener como el espacio para trabajar sobre eso. Digamos que el punto 8 estaba en el Estatuto Tributario Municipal. Como ya se acabó el plazo ayer, a partir de hoy ya les debe mostrar en plataforma el estatuto. Yo se los cargué, sin embargo en la página estaba habilitado. Yo ya se los cargué, igual ahorita los vamos a ver un poquito, vamos a ojear un poquito el estatuto para que nos ubiquemos. Listo, ya lo vamos a ver. Bueno, chicos, entonces voy a iniciar con la presentación del día de hoy. Listo, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo, chicos. Bueno, entonces ya hemos visto dos impuestos, ¿cierto? Renta, que es a nivel general, ¿cierto? Simplemente conocimos que existe un impuesto de renta que grava la utilidad y que existen tres categorías de contribuyentes en el impuesto de renta, que son declarantes, no declarantes y grandes contribuyentes, y que el impuesto de renta tiene un mecanismo de recaudo anticipado que se llama retención a la fuente a título de renta y ya lo sabemos aplicar. El segundo impuesto que vimos fue el impuesto a las ventas, donde vimos que hay bienes excluidos, exentos, grabados y que en cada categoría hay tarifas diferentes. Parte de la consulta que ustedes hicieron en el estatuto fue buscar cuáles eran esos artículos.
con tarifas diferenciales o cuáles estaban dentro de la categoría de exentos, tanto bienes como servicios, ¿cierto? Y también entendimos que en general todos los artículos están grabados a una tarifa general, que es del 19%, y que sobre ese impuesto de IVA o impuesto a las ventas también hay una retención en la fuente a título de IVA, que es prácticamente o en resumen la aplican los grandes contribuyentes sobre todas las compras que hagan, que cumplan con las bases, eh, y que tiene unas excepciones para aplicarse. Que cuando hay lugar a aplicar la retención de IVA, se aplica una tarifa general que es del 15% sobre la base, es decir, el IVA, ¿cierto? Ese es el segundo impuesto que hemos visto. Ahora el tercer impuesto con el que vamos a trabajar es el de industria y comercio. Entonces, es otro impuesto. A diferencia del de renta y de IVA, este es un impuesto municipal. O sea, únicamente aplica en el municipio donde se está ejerciendo la actividad de comercio. El impuesto de industria y comercio tiene como objetivo gravar la actividad comercial. Y cuando yo hablo de actividad comercial, estoy incluyendo industrial, comercial y servicios. Es decir, cualquier actividad que se realice bajo el Código de Comercio. Entonces, el impuesto de industria y comercio grava es eso, grava cualquier actividad comercial en un municipio o en un distrito. Entonces, ojo, primera precisión, el impuesto de industria y comercio será diferente en todos los municipios de Colombia. En todos los municipios el impuesto de industria y comercio es diferente. Obviamente nosotros lo vamos a ver muy enfocado en Pereira, y por eso la consulta era sobre el estatuto del tributario municipal de Pereira. Es bueno que también conozcamos el de Dos Quebradas, que es nuestra zona de influencia, ¿cierto? Pero así como vamos a hacer los ejercicios con este de Pereira, pues aplica con cualquier municipio. Simplemente tendré que ir a consultar el estatuto tributario de ese municipio, de ese distrito y cómo entender el mecanismo de cómo funciona. Recuerden que todos los impuestos siempre tienen un hecho generador, una base, una tarifa y un sujeto. Siempre todos los impuestos tienen esos cuatro elementos. Entonces siempre tendré que identificar en cualquier municipio esos cuatro elementos. Hecho generador, base, tarifa y sujeto, es decir, a quiénes les aplica, quiénes son los contribuyentes de ese impuesto. Eh, en el caso de Pereira, pues o en general de la industria y comercio, no importa que la actividad comercial o de servicios o industrial se realice de forma ocasional o permanente, o sea, por el hecho de haber hecho una actividad comercial, hay lugar a impuesto de industria y comercio. Simple, solamente por el hecho de hacer una actividad. O sea, que si lo hace una empresa, persona jurídica o una persona natural, de forma una vez al mes, hay lugar a industria y comercio. Lo hace todos los días, hay lugar a industria y comercio. Que tiene establecimiento de comercio, hay lugar a industria y comercio. Que no tiene establecimiento de comercio, hay lugar a industria y comercio. O sea, el impuesto no depende de utilidades, no depende de valores, este impuesto depende de la actividad, el hecho de generar una actividad. Entonces, ese hecho generador es hacer cualquier actividad dentro del catalogada como comercio. Entonces puede ser industrial, comercial o servicios dentro del municipio. Entonces, una empresa puede tener operación en varios municipios, ¿cierto? Supongamos una empresa de transporte. Tiene agencia en Pereira, en Manizales, en Medellín, en Bucaramanga, supongamos Bolivariano. En todas las ciudades casi que tiene oficina Bolivariano. Opera en cada ciudad. Pues esa empresa tendrá que eh, declarar el industria y comercio en cada municipio. Porque miren que es el hecho generador, el ejercicio de las actividades en la jurisdicción del municipio o del distrito. Si yo opero en varios municipios pago industria y comercio. Si opero en un solo municipio, en ese solo municipio pago industria y comercio. Pero no es como alternativo, no, es obligatorio en todos los municipios del país. ¿Listo? Claro, hasta ahí cuando hay lugar a industria y comercio. Aquí es diferente a la renta porque no es por utilidad. Y es diferente al IVA porque no hay una tarifa de ventas. Es simplemente el hecho de eh, generar una actividad comercial. Esa es la base, eso es lo que me genera o me exige tener industria y comercio. ¿Listo? Correcto, solo al municipio.
Listo, chicos. Entonces, em, digamos que territorialmente aplica lo mismo, municipio y ciudad. Es igual, tienen la misma connotación. No, digamos que geográficamente significa lo mismo. Un municipio y una ciudad es lo mismo. Vale. Bueno, ¿cómo se clasifican los contribuyentes? Ojo, en Pereira. Esta clasificación sí es puntual de Pereira. Puede que en Bogotá hayan otro tipo de contribuyentes y en Medellín hayan otro tipo de contribuyentes. Yo voy a aclarar que esto es en Pereira. Régimen común y régimen simplificado. En Pereira, para el impuesto de industria y comercio, hay dos tipos de contribuyentes, régimen común y régimen simplificado. O sea que la pirámide respecto a industria y comercio se redujo a dos, régimen común y régimen simplificado. ¿Correcto? ¿Cuál es la tarifa? De que este creo que la clasificación de contribuyentes era una de las preguntas del taller. La tarifa. En general en Pereira hay muchas tarifas, ya les voy a dar una miradita al estatuto, pero la tarifa general, otra vez, del municipio de Pereira es del 10 por mil. Bueno, el ICA, a diferencia de los otros impuestos que es un porcentaje, el impuesto de industria y comercio es por mil. Es lo mismo, cuando tú dices 10%, multiplicas por 10 y divides por 100, sino que exactamente aquí ya no divides por 100, sino por mil. Ojo, todas las tarifas de industria y comercio están en miles, en términos de miles. Esas sí son a nivel nacional. Todas están a nivel nacional en términos de miles. Eh, para el efecto de Pereira, ¿cuándo se usa la tarifa general? Cuando no hay una tarifa específica. O sea, si dentro del listado de las tarifas diferenciales, que ahorita se las voy a mostrar, no existe mi actividad económica o a lo que yo me dedico, no está ahí específicamente, pues me aplico o me acojo a la tarifa general. Pero si mi actividad está dentro de las tarifas y las tablas especiales, yo tengo que usar la tarifa que me dice esa tabla. Aquí es donde pues también les digo, eso no hay cómo aprendérselo, son una cantidad de actividades. Yo más o menos me ubico y sé si estoy o no. Generalmente las facturas, las empresas colocan su código de actividad. No sé si ustedes han visto una factura de venta y arriba dicen como código SIU o código de actividad. Y las empresas en casi que todas las facturas colocan los datos tributarios. Entonces colocan el nombre de la empresa, el NIT, ¿cierto? Si es responsable o no es responsable de IVA. Si es gran contribuyente o no es gran contribuyente, o si es agente retenedor, solito está la dirección, el teléfono, generalmente son como los datos que hay en una factura, el número de la factura y algunas veces, especialmente en los municipios donde hay ICA, pues o se aplica la retención de industria y comercio, colocan como actividad código SIU. El código SIU es un código único para el término de comercio internacional y es ese código con el que mi actividad se identifica o se reconoce. Los códigos SIU son universales y son para mi actividad la misma en cualquier parte del mundo. Digamos que es el código de comercio utilizado de manera internacional. Cuando en la factura está ese código SIU o ese código de actividad, pues ya yo me voy y busco ese código en la tabla y ahí sé si le aplica una tarifa o no. Pero si a mí no me dan el código, eh, yo no puedo, digamos, elegir dentro de la tabla cualquier tarifa. En ese escenario me voy con la tarifa general. A menos de que a mí en la factura, la persona que me está vendiendo algo, me está prestando un servicio, me especifique que su código es este y que su tarifa es esta, ¿cierto? Porque yo no puedo asegurar que esa empresa se dedica a una sola cosa. Hay empresas que se dedican a muchísimas actividades o que venden varios tipos de bienes o de productos y eso hace que tengan varias tarifas. Y yo no puedo como agente de retención o como agente
adquiriente del servicio, elegir cuál le aplica. No. Si yo no tengo esa información, aplicaré la general. Listo. Entonces vamos a darle una miradita al estatuto tributario. Vamos a dejar de compartir por acá. Me cuentan si ellas están viendo el PDF. Bueno, entonces el acuerdo municipal de Pereira, el estatuto, está firmado, digamos que la última versión donde fue modificado fue en el año 2015. Normalmente los municipios no tienen decretos o no tienen leyes, porque esas son de jurisprudencia nacional. En los municipios existen acuerdos, que son los que firma el Consejo Municipal. En este caso, pues encabeza la alcaldía. Entonces, el acuerdo que rige en Pereira las finanzas o toda la parte tributaria municipal es el acuerdo 29, perdón, del 2015. Entonces, eh, cuando yo hablo de impuestos municipales, no estoy hablando únicamente de industria y comercio. Hay muchos impuestos municipales. Está el predial, valorización, bueno, los impuestos que tenga cada municipio. Entonces, vamos a ver un poquito como digamos, el índice del estatuto. Entonces, lo primero que me está diciendo es como cuáles son los orígenes del tributo, por qué puede aplicar Pereira impuestos con base en la aplicación nacional. Y capítulo 1 o primer impuesto, impuesto predial unificado. Entonces aquí miren que siempre cualquier impuesto tiene lo mismo que les he dicho. Hecho generador, sujetos, base y tarifas. Todos los impuestos en todo el orden nacional tienen los mismos hechos, los mismos elementos. En este caso, sobre el impuesto predial. Capítulo 2, industria y comercio. Y si vamos a ver, tiene lo mismo. Hecho generador, sujetos, bases gravables, que aquí en este caso hay varias, tarifas, miren, ya igual me devuelvo un poquito a este. Voy con el tercer impuesto, aviso y complementarios, y miren que tiene lo mismo. Hecho generador, sujetos, base y tarifa. Cuarto impuesto, sobre tasa bomberil. Hecho generador, sujeto pasivo, tarifa, base y tarifa. Quinto impuesto. Bueno, ya este no es impuesto, sino como los incentivos que hay en Pereira para que los empresarios inviertan aquí. Eso también lo tiene que tener el estatuto. Este sí es el quinto impuesto a las rifas, impuesto a las rifas menores, hecho generador, sujeto base, impuesto unificado de espectáculos públicos, lo mismo, hecho generador, sujeto base y tarifa, impuesto de delineación urbana, no sé si en la vida lo habían escuchado nombrar, pero existe en Pereira, impuesto al degüello de ganado, otro impuesto en Pereira, impuesto a la publicidad exterior en Pereira, impuesto al alumbrado público, ese todo lo pagamos. En la energía pagamos todos el impuesto al alumbrado público, contribución por valorización, hecho generador, sujeto, base y tarifa, plusvalía, contribuciones especiales del sector de seguridad y otras tasas, parqueaderos, gasolina, estampillas municipales, entonces la estampilla Procultura, la del adulto mayor. eh, Básicamente esos son como los impuestos. Tenemos eh,
La segunda parte del estatuto municipal que se refiere como al procedimiento tributario. Es decir, cuando hay sanciones, qué información adicional deben presentar los contribuyentes de todos los impuestos que acabamos de nombrar, ¿cierto? Eh, cómo se debe corregir las declaraciones tributarias, qué otras obligaciones tributarias hay en Pereira, cuál es el término y el procedimiento para imponer sanciones, qué hago si me equivoco, aquí están las liquidaciones de sanciones, cuándo aplica la liquidación de revisión, es decir, cuándo el municipio me revisa mis declaraciones de renta, qué hago si hay una discusión entre lo que dice el municipio y lo que tengo yo, eh, y finalmente, cuándo se extingue la obligación tributaria, o sea, cuando ya no hay lugar al tributo. Si tengo saldos a favor, ¿cómo hago el proceso de devolución? ¿Cómo hace la entidad municipal para hacer el proceso de cobro cuando las personas no declaran el impuesto? Y como otras generalidades. Ahí, digamos que básicamente eh, estamos viendo el estatuto. Mire que son 126 páginas. Yo únicamente les dije, enfoquémonos en industria y comercio. Pero ya saben que impuestos hay muchos. Y si yo soy contador en Pereira, ¿qué tendré que hacer? Conocer el estatuto tributario, porque así si a mí me contrata una empresa dedicada a la seguridad, pues ya sé que en el estatuto hay una cápita especial para la seguridad. Tendré que conocer los impuestos especiales para ese sector de seguridad, ¿cierto? Como este. Que trabajo en una empresa o que me contrató mi asesoría a una empresa de gasolina que distribuye combustibles, pues tendré que irme a leer la parte especial de combustibles, ¿cierto? No puedo ignorar que existen más impuestos. Conmigo, o pues hoy únicamente vamos a hablar del impuesto de industria y comercio, pero recuerden que donde ustedes ejerzan, donde ustedes tengan injerencia, pues deberán conocer todos los impuestos. No sabérselos de memoria otra vez, pero sí por lo menos entender que existe algo y ya saben cuál es la fuente donde lo pueden ir a consultar. Que yo les diga que nos vamos a aprender los estatutos tributarios es una mentira, pero entiendo cómo me ubico en ellos y cómo puedo ir a buscar información para salirme de alguna duda. Entonces vuelvo al capítulo 2 de Industria y Comercio. Arranca en el artículo 22 y se va hasta artículo 84. Entonces voy a ver el índice que hay en el impuesto de Industria y Comercio, que era como las preguntas, hecho generador, ¿cierto? Déjame, yo abro el taller aquí. Entonces el taller, la pregunta A, de la 8A, sujeto pasivo. Si me ubico aquí en el estatuto, míralo acá, artículo 27, sujeto pasivo. Eh, agentes de retención. Entonces vamos a ver por aquí. No acabé de ver. Agentes de retención, artículo 62. Si hay bienes exentos del impuesto, ¿cuáles son? Por aquí hay algo que dice actividades no sujetas al impuesto de industria y comercio, artículo 58. La D, tarifas diferenciadas. Entonces miren las tarifas, son los artículos 43, 44, 45, 46 y 47. Tarifas. Tarifa general, pues ya de las de ahora, el 10 por mil, ¿no? Igual ahí lo encuentran. Bases de retención. Entonces por aquí hay algo que se llama casos en que aplica la retención. Responsabilidad de la retención. Base de la retención. Tarifa. Miren que ahí estaba todas las respuestas. Sobre tasa bomberil. Ese era un capítulo especial que está en la parte de abajo. Ahorita lo vimos. Algo acá. Sobre tasa bomberil. Donde me explica todo sobre la sobre tasa bomberil. Y modalidad de presentación y pago. Eh, me vuelvo al capítulo donde dice declaración y pago. Entonces, responsable, bueno, esto es de la retención, obligación y plazo para declarar, artículo 63. Ahí les acabo de mostrar, todas las preguntas del taller estaban en este capítulo.
en el Estatuto Tributario Municipal. Listo. Voy a irme a como al artículo para que veamos un poquito como en pantalla. Yo no me voy a dedicar a leerles todo porque pues esto les queda a ustedes de tarea. Pero vamos a buscar el artículo 22. Sí, está en plataforma. Igual ustedes lo pueden descargar. Ustedes lo pueden descargar en la página del municipio de Pereira. Ahí están todos los impuestos. Y no solo este acuerdo, están todas las, se me fue el nombre, todos los acuerdos adicionales que hayan salido después del 2015. Ahí están todos. Listo. Entonces llegué aquí al capítulo 2. Sí, sí, yo se los habilito ahorita. ¿Cuál era mi objetivo? Que ustedes buscaran y que hoy que yo estuviera mostrándoles esto no estuvieran tan perdidos, porque es que si yo el espacio que usamos, pues que es tan cortito el espacio que tenemos de clase, me dedico a leerles el estatuto, pues imagínense, ¿cierto? Tenemos que aprovechar el espacio para la práctica. Por eso siempre, muchachos, va a haber taller, casi que siempre va a haber taller teórico y taller práctico, porque el tema de la teoría es un tema de trabajo independiente. El espacio que yo tengo con ustedes, tratamos de hacer ejercicios prácticos y explicar o aplicar todo ese conocimiento teórico, pero les dejo la práctica para que ustedes sigan poniendo en práctica ese conocimiento teórico, ¿cierto? Entonces, por eso casi que siempre hay los dos componentes. Y aprovechamos el espacio. Mire que aquí ya simplemente a grosso modo ya les voy explicando cómo es y ustedes ya tienen que ir a leer el estatuto, ya entendiendo cómo funciona. Listo. Bueno, entonces, artículo 22, ¿por qué se puede causar? Bueno, hecho generador. Yo igual ahorita se los puse en la presentación, pero miren que el hecho generador recaerá en cuanto a materia imponible, o sea, el valor, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan en Pereira, directa o indirectamente por persona natural o jurídica, ya sea que se compre de forma permanente, ocasional, en inmuebles o con establecimiento o sin ellos. Miren que ahí es lo que yo les decía ahora. ¿Qué causa el impuesto? Porque hay lugar a impuesto de industria y comercio por todo. El hecho es hacer una actividad de comercio en Pereira. ¿Cómo se clasifican las actividades? Entonces ahí me dice qué es una actividad industrial, qué se entiende como actividad comercial y qué se entiende como actividad de servicios. Y ahí casi que me las lista todas. ¿Quién es el sujeto activo? El municipio. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El que ejerza la actividad comercial. Pero igual ahí ya lo leen con más detalle. ¿Cuál es la base? Entonces, la base estará conformada por el promedio mensual de los ingresos brutos del contribuyente durante el año inmediatamente anterior. Para determinarlos, se restará de la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios los correspondientes a actividades exentas y no sujetas. O sea que ahí me toca ir a buscar cuáles son las exentas y no sujetas para poder saber qué tengo que restar. Las devoluciones, descuentos condicionados, exportaciones de venta de activos fijos, hacen parte de la base gravable de los ingresos obtenidos por comisiones. La base gravable para el sector financiero, esta sí es puntualmente para el sector financiero, continúa rigiéndose por las normas vigentes. Se entiende por ingresos brutos lo facturado por ventas, comisiones, intereses, honorarios, pagos, servicios prestados y todo ingreso originado o conexo a la actividad grabada. ¿Y cuál es la actividad grabada? Cualquier actividad dentro del Código de Comercio, ¿cierto? Entonces aquí ya me dice cuál es la base para actividades industriales, cuál es la base para los derivados del petróleo, depende de mi actividad, cuál es la base para agencias de publicidad, cuál es la base para comercialización de automotores, cuál es la base para mercancía en consignación, cuál es la base del sector financiero, cuál es la base de servicios temporales, cuál es la base en más de un municipio. Ojo, si yo tengo más de un municipio, mire que aquí me dice qué tengo que hacer. Entonces, el contribuyente que realiza actividades industriales, comercio de servicios en más de un municipio, constituidas de acuerdo a lo estipulado en el Código de Comercio, deberán registrar su actividad en cada municipio, que era lo que yo les decía ahora, y llevar los registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenido por la operación en cada uno de los municipios. O sea que una empresa como Bolivariano, que era el ejemplo que yo les ponía, tendrá que tener en su contabilidad separado los ingresos de Pereira, los ingresos de Manizales, los ingresos de Medellín, los ingresos de Bogotá, y en cada municipio tendrá que declarar puntualmente por esos ingresos. Para Pereira, tendrá que declarar únicamente por el volumen de ingresos obtenido por la operación realizada en Pereira. Base gravable para las empresas de servicios públicos,
si es una empresa de seguridad social en salud, si se dedica al transporte terrestre. Miren que ahí voy teniendo las actividades diferenciales. ¿Qué hago si estoy en transporte terrestre automotor? Cuando hago una actividad de tipo ocasional, aquí la tarea que les queda es leerse todo. Ojo, llegamos a las tarifas. Entonces miren que hay tarifas dependiendo de las tres actividades. Entonces la primera actividad son industriales. Clasificación económica, este es el código. Pero este código no es el CIU, este es el código municipal. Entonces, si yo me dedico a fabricar bebidas de alcohol para el municipio de Pereira, mi actividad se llama código 105. Y la tarifa que le aplica a todos los ingresos o todas las ventas de bebidas alcohólicas para una empresa que se dedica a esto es del 4.9 ¿qué? Por mil. Recuerden que las tarifas de la industria y comercio son por mil. Entonces, aquí están todas las tarifas diferenciales. Muchachos, pues esta tabla es larguísima, miren que no son, pues esto no es cortico y yo no me las voy a aprender de memoria, pero sé que voy al estatuto, el artículo 43 y encuentro tarifas del sector industrial. Ahora, sector comercial. Entonces, que me dedico a vender con licores, sin licores, mayorista, minorista, cadenas de supermercados, superficies, semillas, químicos. Aquí está casi que todas las actividades de comercio. Venta de café, veterinaria, planes exequiales. Bueno, si mi actividad de comercio no está ahí, entonces está aquí, urbanización, salas de cine. Mira que tengo todo el listado de las actividades y cada actividad tiene una tarifa diferente. Servicios, lo mismo. Radio, prensa, miren que están súper detalladas las actividades. Entonces esas son las tarifas diferenciales. Parqueaderos, arrendamientos, listo. Sector financiero, todas aplica el 5%. Sector cooperativo, están estas dos. Si mi actividad no está dentro de ninguna de esas tablas, mi actividad está grabada a la tarifa general, 10 por mil. Esto está muy bonito, incluso creo que cada tabla lo trae. Miren, demás actividades de servicio. O sea, si yo soy actividad de servicio y no estoy dentro de la tabla de servicios, 10 por mil. Si yo estoy en el sector de comercio, vamos a subir otra vez, y mi actividad de comercio no está en todo ese listado de aquí para arriba, dice demás actividades comerciales, 7.5. Si mi actividad industrial no está en este listado, me dice demás actividades industriales, 5.4. Ahí están las tarifas generales de cada categoría. Si yo como empresa hago industria, comercio y servicios al mismo tiempo, entonces aplico el 10 por mil. Tengo que identificar cuál es mi tarifa. Cuando no la puedo identificar o clasificar fácilmente como servicios, industria o comercio, tendré que aplicar el 10 por mil, que es la tarifa general en Pereira. Pero si no, me voy con la tarifa que me dice cada una de las tablas. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, chicos, con el estatuto? No, no porque el impuesto es municipal. En Colombia la organización política es un estado descentralizado. Quiere decir que cada municipio tiene su alcalde, su consejo municipal y por eso tiene la autoridad suprema sobre los impuestos municipales. Ujú. Sí, esa es la de retención. Sí, retención de industria y comercio. Pero pues yo por ahora voy en retención. Apenas les estaba mostrando las tarifas de el impuesto como tal. Ahora sí vámonos para el tema de retención.
pero sí, eso que tú dijiste es verdad, ya lo vamos a ver acá en el estatuto. Entonces, en Pereira hay dos tipos de contribuyentes, ¿cierto? Régimen común y régimen simplificado. Pero resulta que la retención tiene una figura de autorretención. ¿Qué significa autorretención? Que yo mismo me retengo. No el otro me retiene a mí, como funcionan los otros mecanismos, sino que soy yo con yo. Si yo vendo, antes de vender me aplico la retención. O sea que el que me compra a mí no me va a aplicar retención si yo soy autorretenedor. Entonces, en Pereira existe la figura de la autorretención. Ya vamos igual ahorita después del break a ver ejercicios prácticos, pero eh, ¿quiénes son autorretenedores en Pereira? Entonces hay unas excepciones. El primero, los que no hacen parte del régimen simplificado. O sea que los que no hacen parte del régimen simplificado son régimen común, ¿cierto? Es que a veces el estatuto nos quiere como, los tributos nos quieren complicar la vida un poquito, en vez de decir, son autorretenedores todo el régimen común, me dice, los que no hacen parte del régimen simplificado. Entonces yo tengo que entender que los que no hacen parte son los del régimen común y esos se vuelven autorretenedores. Eh, Básicamente eso es lo que me dice el concepto de autorretención. Aquí hay muchísimos más parágrafos que igual ustedes se los van a leer con más calma y detenimiento, pero en Pereira, en resumen, que es la otra parte de la presentación, todos los régimen común son autorretenedores. Eh, Vamos a ver por aquí la parte de... Ah, bueno, aquí esto también era parte del taller. ¿Cuáles son las actividades no sujetas al impuesto? O sea, ¿cuáles son, digamos, lo exento o lo no grabado en Pereira? Entonces me está diciendo que las actividades agrícolas, el tema de exportaciones, lo que tiene que ver con canteras y minas, los colegios, pues todo el tema de educación público y transformación de áreas de predios rurales. Esas son las únicas actividades. Adicional, tiene un parágrafo muy importante, especialmente para nosotros los contadores, y es que el ejercicio de profesiones liberales no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, excepto cuando se realiza a través de una persona jurídica. ¿Qué es una profesión liberal, muchachos? No, ¿no habían escuchado el término? Profesión liberal es todo profesional que a título personal se dedique a ejercer su profesión. Se llama profesión liberal. Entonces, ¿quiénes son profesiones liberales? Los abogados, los contadores, los economistas, o sea, cualquier profesional que se dedique a prestar sus servicios en ejercicio de la profesión. Entonces, el contador que se dedica a prestar ese servicio de asesoría contable está ejerciendo su profesión liberal y no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. El abogado que asesora o que se dedica a asesorar empresas, personas en el área jurídica está ejerciendo su profesión y es una profesión liberal. El psicólogo que se dedica a atender personas de manera personal, o sea, que no es una empresa, no es una persona jurídica que presta el servicio, no es una IPS, sino que es su consultorio solito de persona, es una profesión liberal, ¿sí? Digamos que es esa persona que se dedica a ser profesional, a ejercer su negocio, perdón, su actividad profesional como si fuera un negocio, pero no lo hace a través de empresas, no constituye personas jurídicas para hacerlo, sino que lo hace a nombre propio, a través de su persona natural. ¿Listo? Entonces, en Pereira, las profesiones liberales no son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Sistema de retención en la fuente de industria y comercio. Entonces, así como existe el impuesto, que es todo lo que acabamos de ver, existe el mecanismo de retención anticipada o retención en la fuente. ¿Qué me dice? El sistema de retención en la fuente en el impuesto de industria y comercio se regirá en lo aplicable a la naturaleza del mismo impuesto. O sea, como todo lo que le vimos anteriormente, o sea, siguen siendo las mismas tarifas, las mismas bases, eh, y se acoge a las generales del sistema de retención aplicables al impuesto sobre la renta, con excepción de los agentes retenedores. Entonces, ¿quiénes son agentes retenedores del impuesto? En Pereira, todas las personas jurídicas, mire que aquí va la pirámide de retención. Todas las personas jurídicas y asimiladas, entidades públicas que realicen pagos o abonos en cuenta en el municipio
o por operaciones realizadas en el mismo, ya sea que tengan sucursal o no. Entonces, la primera parte de la pirámide para retención de industria y comercio se va a llamar personas jurídicas. La segunda, quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes. ¿Para qué? Para efectos del impuesto de retención en la renta, ya que la categoría máxima es gran contribuyente. Y las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que sean agentes de retención sobre el impuesto de renta. ¿Y quiénes son agentes de retención sobre el impuesto de renta en la pirámide? ¿Cómo se llamaban? Los agentes de retención en la pirámide que hicimos ahorita para efectos de renta, ¿cómo se llamaban? Declarantes. Declarantes. Porque gran contribuyente ya lo tengo aquí en el punto 2. Entonces el punto 3 es los declarantes. Entonces, ¿quiénes son agentes de retención en Pereira? Declarantes y grandes contribuyentes. Los que son declarantes de renta son agentes de retención en Pereira. Los grandes contribuyentes son agentes de retención en Pereira. Entonces, la misma pirámide de retención en la fuente a título de renta, ahorita les comparto la pirámide, la vamos a tener para título de industria y comercio. Va a tener la misma base, no declarantes, declarantes y grandes contribuyentes para efectos de retención de industria y comercio. Ya les muestro ahorita la pirámide. Bueno, aquí hay otras excepciones, pero las vamos a clasificar en esas tres. Ahora, eh, obligación y plazo para declarar. El contribuyente de industria y comercio que tenga la calidad de retenedor, o sea, responsable, perdón, declarante, no declarante y gran contribuyente, tendrá que presentar la declaración y pago en los plazos establecidos. Entonces aquí no me dice nada. Me toca ir a buscar otro acuerdo donde salen los plazos. Los plazos generalmente salen cada año. En aquellos periodos en los cuales no se practiquen retenciones, no existe la obligación de presentar la declaración. Las declaraciones deben ser presentadas con pago. Aquellas que se presenten sin pago serán invalidadas sin que se requiera acto administrativo. Es decir, que si una empresa va y declara las retenciones que practicó a título de industria y comercio, pero no las paga, no hizo nada, no la presentó. Le tocó pagar sanción. Casos en que se aplica retención, que es lo que nos decía ahorita, creo que Alejandra. Los agentes de retención efectuarán la retención cuando intervengan actos u operaciones que generen ingresos. Ese es el hecho. O sea, cualquier actividad comercial. Cuando hay actividad comercial, hay lugar a retención. Cuando no hay lugar a retención, las excepciones. Entonces, cuando se la efectúe a un no contribuyente. Y recuerden que ahorita vimos que un no contribuyente es las actividades agrícolas, las actividades educativas y las profesiones liberales, ¿no? Hay varias, pero digamos que son las tres principales. Entonces, cuando la actividad de comercio sea una de esas tres, profesión liberal, actividad agrícola o actividad educativa, no hay lugar a retención en la fuente, porque no está grabado con el impuesto de industria y comercio. Cuando el beneficiario de pago sea una entidad de derecho público, es decir, el Estado, y cuando el beneficiario de pago sea un autorretenedor. Ojo, mire lo que dice acá. Y lo indique la factura o documento equivalente. O sea que la factura que a mí me llegue de la compra de la papelería, de la compra de la mercancía, de cualquier compra o servicio, tiene que decir que esa empresa que me está prestando el servicio, me está vendiendo algo, es autorretenedor en Pereira. Si eso no lo dice, yo le tengo que practicar retención. Mire que es el artículo 65, parágrafo 4, me está diciendo. Cuando el beneficiario del pago sea autorretenedor y, no es opcional, y así lo indique en su factura. Si no lo indica en la factura, le hago retención en la fuente. Claro, hasta ahí, chicos. Dudas. Le tengo que hacer retención. Estábamos mirando las excepciones. ¿Cuándo no aplica retención? ¿Cuándo no aplica retención? No aplica retención cuando la persona no es contribuyente de la industria y comercio, o sea, la profesión liberal, sector educativo o sector agrícola. Y el parágrafo 4, cuando el que me está prestando a mí el servicio me está vendiendo, no lo coloque en la factura. O sea, el requisito es si el beneficiario es autorretenedor y indica en la factura que es autorretenedor.
Pero si la factura no me dice que es autorretenedor, yo le haré retención. La excepción es que en la factura tiene que decir, ojo, soy autorretenedor de Industria y Comercio en Pereira. Pero si la factura no dice eso, yo le hago retención. No estaría dentro de la excepción. Listo. La base. ¿Cuál es la base para practicar retención? La retención se efectuará sobre el valor total de la operación. La base mínima corresponderá siempre a las que se apliquen para la retención en la fuente de impuestos nacionales, tanto en compras como en servicios. ¿Y cuál es la retención en la fuente de impuesto nacional? La retención de renta. O sea que cuando hay retención de renta, cumple la base de retención de renta, podrá tener retención de ICA. Es la misma base. Si no cumple retención de renta, no va a haber retención de ICA, de Industria y Comercio. ¿Listo? Claro lo de la base. Hay retención de ICA cuando hay lugar a retención de renta. Esa es la base. Es la misma base. O sea que ahí me tengo que ir a la tabla de retención en la fuente a título de renta, que me dice que para las compras son 961.000, que era lo que me leía ahorita la compañera, que para servicios son 142.000, que para honorarios es el 100%, ¿cierto? Las mismas tarifas que ustedes ya conocen, las mismas bases, perdón. Listo. Sí, 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 sí. Ya vamos a hacer ejercicios. Bueno, eh, ¿qué más les cuento por aquí el estatuto que tengamos que saber? Chun, chun, chun. No, yo creo que ahí ya terminamos. Teniendo claro la... Ah, bueno, ¿y qué tarifa? Si hay base, ¿cuál es la tarifa? La tarifa es el 100% del impuesto. O sea que me tengo que ir a las tablas que les mostré ahorita para saber qué tarifa de retención de industria y comercio le aplico. Si no hay tarifa, si no lo ubico y si la persona en la factura no me coloca su código municipal, le aplicaré el 10 por mil. Esa es la tarifa general. Para efectos académicos vamos a trabajar con la del 10 por mil para todos, pero ya ustedes saben que existe una tarifa o que podría ser una tarifa diferente si la persona en la factura me coloca que el código municipal es este y que le aplique la tarifa tanto por mil. Listo. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, entonces vamos a salir al break 10 minutitos y regresamos con la parte como ya final de la práctica de la retención en la fuente. ¿Vale? Señora. Sí, sí, correcto, porque necesito que ustedes tengan acceso a esa información para poder desarrollar los ejercicios. Lo tienen que corregir, chicos. Entonces, sí, yo se los habilito también hasta el viernes para que lo corrijan. Bueno, entonces son las 9:55, vamos hasta las 10:10 al break. Listo, ya regresamos.